Ya, entonces voy a partir como retomamos la siguiente propiedad referente a medidas completas. Voy a ponerlo así. ¿Ya? No sé si la vamos a usar directamente, pero sí articula algo que después vamos a ver, que es la definición digamos así, del conjunto L1. ¿Ya? Entonces la propiedad dice lo siguiente, dice, sea X, M, mu, ¿cierto? Espacio de medida, y M barra, mu barra, o no así, y mu barra la completación de mu, ¿cierto? Ahí no estoy escribiendo, pero se refiere también a la sigma álgebra, ¿ok? Nosotros vimos esa propiedad, y de hecho por eso quiero recordarla, un poco para que recordemos qué es cómo lo hacíamos para completar. ¿Ok? Entonces, o sea, si f es una función m barra medible, existe una función g m medible, tal que f igual g mu barra casi seguramente. ¿Ya? Ya, entonces, esta es la propiedad 212, creo, que la menciona bastante Folland. Déjenme comprobarlo, creo que sí, es 212, sí. Esto es prop 212 de Folland. Así que lo único que voy a hacer va a ser garabatear un poco esto, la demostración, para recordar lo que era la completación de la medida. Entonces, recordemos, ¿cierto? Recordemos que la sigma álgebra, la completación de M, o sea, M barra, ¿sí? No sé si lo recuerdan, pero son los conjuntos de la forma E unión F, tales que E está en M, ¿cierto? Y F es un subconjunto de una N, donde N está en M, es tal que la medida de N es 0. ¿Se acuerdan? Entonces nosotros mostramos, ya un par de semanas ya, que esto es efectivamente una sigma álgebra, ¿cierto? Directo, no hay que hacer esto, digamos. No hay que hacer eso, no hay que sigma algebrizar la cosa. Esto es directamente una sigma álgebra. Y hay una única medida, que es mu barra, que extiende la medida mu a esta familia, a esta sigma álgebra. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Entonces la propiedad se demuestra por aproximación, en el siguiente sentido. Entonces, si yo tomo f, la indicatriz de una E, con E en M barra, ¿sí? Por la definición de M barra, por la definición de M barra, se tiene que, entonces, existe una E en M y F, N, ¿cierto? Con F su conjunto de N, ¿sí? Que a priori, lo que decíamos a priori no está aquí, ¿sí? Pero la N sí, y es de medida nula, un despreciable, ¿cierto? ¿Ya? Tal que, Pregunta. sí, aquí dale, El E se puede confundir con sí, tienes razón. con el M de abajo. Sí, Llamémoslo así. ¿Eso? eso. Ya, es Sí. E', E'. Ya, tal que E,
que el que está en el conjunto grande, es E' unión F. ¿Sí? Ahora, esto que está aquí, yo lo puedo escribir como E' unión F B no E', es lo mismo. ¿Sí? Y si este está incluido en o sea, este está incluido en este también. Así que puedo tomarlo así, disjunto. ¿Sí? Luego, para demostrar la propiedad, ¿cierto? Encontrar la G, basta tomar G igual la indicatriz de E'. ¿Por qué? Porque F y G, ¿sí? ¿Sí? Que claramente que es M medible, y el conjunto F distinto de G es exactamente F menos E', ¿cierto? Que está incluido en N y que tiene medida nula. O en realidad mu medida nula. Porque este sí está en mu barra, en M barra. ¿Sí? Este por definición de la medida mu, de la sigma álgebra M barra, está en... Este es M, ¿eh? No es mu. También es M. Este conjunto está en M barra, porque es vacío más algo que está dentro de un conjunto de medida nula para mu. ¿Sí? Entonces, son iguales casi seguramente, mu barra casi seguramente. Después, por finita aditividad, puedo hacer lo mismo para simples, y después por sigma finita aditividad, o subaditividad en realidad, yo lo puedo hacer para una F cualquiera, ¿cierto? Entonces, análogo para simples, para F simple, simplemente, valga la redundancia, simplemente aplico la propiedad n veces, donde n es el número de indicatrices que considero, y después para una F cualquiera, ¿cierto? Y para F arbitraria, se toma phi n convergiendo a F mu barra casi seguramente. Para cada una de estas tengo una phi tilde n, m medible, que es igual a esta, mu barra casi seguramente, ¿cierto? Y después tomo todos los conjuntos, esto que son una cantidad numerable, tomo todos estos conjuntos que son despreciables, los junto en uno, y concluyo después pasando al límite, ¿cierto? Pasando al límite, este va a converger a una G, que es M medible, y en ese conjunto, que va a ser el complemento de la unión de los despreciables, donde esta cosa se porta mal, este va a ser igual a este mu barra casi seguramente. ¿Ya? Entonces, un tratamiento delicado, pero que se puede hacer, digamos, ¿sí? Hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? ¿Ok? Entonces, este tipo de argumento, un poco tedioso quizá, lo vamos a usar ahora repetidas veces, ¿ya? Y de hecho vamos a partir ahora con, bueno, recordemos que, bueno, ahora volviendo a los teoremas de convergencia, ¿cierto? Habíamos visto el teorema de convergencia monótona, ¿cierto? Ese ya lo teníamos, que tiene que estar por aquí. Aquí está. Teorema de convergencia monótona, ¿cierto? Entonces teníamos una familia de funciones medibles positivas, ¿cierto? O integrables, en realidad, positivas, una familia monótona que crecía, ¿cierto? Y entonces el límite era una función medible, integrable, y su integral es el límite de la integral de la aproximante. Como corolario vimos que hay una aditividad, tenemos aditividad incluso infinita o numerable,
Y esta propiedad importante, que fue con lo que concluimos en la clase pasada, es que si una función positiva tiene integral 0, sí, solo sí, f0 mu casi seguramente. ¿Ya? Y aquí de nuevo, disculpen que me ponga tan pesado, ahora aquí uno podría jugar con el mu barra si es que la medida no es completa. Nuevamente, no pasa nada. Ok, entonces habíamos visto el teorema de convergencia monótona y veamos algunas otras propiedades. ¿Ya? Sigamos. Claro, vimos esto del CTP, ¿cierto? Entonces sigamos con algunos corolarios. ¿Tiene alguna pregunta, comentario antes de seguir? Yo, muy bien. Ya. Entonces, el corolario, también que tiene que ver con pasaje al límite. Estamos viendo esto de aproximación. Entonces, tomemos una familia en L+, ¿cierto? Una F en L+, y supongamos que Fn converge monótonamente a F mu casi seguramente. ¿Ya? Entonces, la integral de f es igual al límite, cuando n tiende a infinito, de la integral de f. ¿Ya? Entonces esto es, oye, pero es convergencia monótona. Bueno, pero aquí la salvedad. ¿Sí? Ya, entonces, para seguir un poco ablandando la mano, ¿ya? Para acostumbrarse un poco a esto de las propiedades mu casi seguramente. Ya, pues entonces, ¿qué significa que Fn converja a F mu casi seguramente? Entonces, significa esto que está aquí. Entonces, digamos, sea E el conjunto donde Fn converge a F. ¿Sí? O sea, E es este conjunto, uno lo puede escribir, son los X en X, tal que Fn de X converge a F de X. Es ese conjunto. Ok, entonces por hipótesis se tiene entonces que E complemento tiene medida nula. Entonces, mu de E complemento tiene medida nula. ¿Cierto? Por lo que las funciones f menos f indicatriz de E y la función fn menos fn indicatriz de E son 0, mu casi seguramente. ¿Cierto? Porque ¿dónde estas cosas son distintas? Son distintas en E complemento. Porque en E la indicatriz se prende, es 1, y eso es 0. Entonces, ¿dónde eso no sucede? En E complemento, y ese tiene medida nula. ¿Cierto? Y entonces de aquí se tiene que la integral, o lo que es lo mismo, es esto, ¿no? ¿Cierto? Decir eso es decir esto también. Nunca seguramente. Entonces sabemos que la integral de f es lo mismo que la integral de f indicatriz de E, ¿cierto? Y aquí uso teorema de convergencia monótona, porque yo sé que en E, Fn converge a F, sin apellido. Y aquí uso teorema de convergencia monótona, entonces esto es límite, cuando n tiende a infinito, de Fn indicatriz de E. Aquí usé teorema de convergencia monótona. Y esto, de nuevo, por la propiedad que concluimos en la clase pasada, que las integrales son iguales, o la integral de una función positiva es 0, sí, solo sí, la función es igual a... a ver, pongamos la pelota contra el piso. Esta propiedad que está aquí, ¿cierto? ¿Cierto? Implica, en este caso, que esto es igual al límite cuando n tiende a infinito. Aquí no estoy ejecutando una acción sobre el límite, estoy ejecutando una acción sobre la integral, los fn. Y se acabó, porque obtengo justamente lo que yo quería. ¿Cierto?
aquí es el único lugar donde ejecuté una acción sobre el límite. En estas dos desigualdades que están acá, perdón, igualdades, ejecuté una acción sobre la integral. Ok, entonces, bueno, una observación que me parece adecuada. Recuerdo que me salvó la vida en mi examen de medida. Es que la condición de monotonía es importante, ¿sí? La condición de monotonía en la sucesión aproximante, digámoslo así, en el teorema de la convergencia monótona es no voy a decir lo que es, voy a decir lo que no es, o lo que no pasa si es que no, o lo que pasa si es que no se tiene. Puede, a ver, o sea, es crucial. ¿Ya? Esto como un adjetivo retórico más que matemático. ¿Eh? A ver, es crucial en la convergencia, digámoslo así. Entonces, por ejemplo, tengo dos ejemplos. Entonces, tomemos por ejemplo la siguiente sucesión, Fn en R, ¿sí? Fn de x igual n indicatriz de 0, 1 partido por n. O como ponerlo así. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es esta sucesión en R? ¿Sí? Fn de R en R. Entonces, esta sucesión, aquí tengo 0, 1, llego a 1, ¿cierto? Después un medio, llego a 2, después un tercio, llego a 3, etcétera, ¿cierto? Entonces, claramente, Fn converge a 0, B o Lebesgue, ¿sí? Casi seguramente, ¿sí? O CTP. ¿Cierto? De hecho, eh, converge a 0 en R menos 0. ¿Cierto? Y 0 es un conjunto de medida nula. Así que converge CTP, o casi seguramente. ¿Cierto? Pero fíjense, no es monótono, porque ustedes me pueden decir, oye, pero aquí, cerquita de 0 es monótono, va creciendo. Pero acá no. Acá pasó de 1 a 0. Aquí pasó de 2 a 0, etc. Entonces hay partes que sube y otras partes que baja. ¿Cierto? Y se tiene que la integral de Fn vale 1 para todo n. Entonces no se tiene que la integral de Fn converge a la integral de f. Esto sería la f. Esta es 0 y esta es 1. No se tiene. Y el segundo ejemplo, aquí el problema claro, es la monotonía. También el otro ejemplo es la sucesión Fn igual la indicatriz del conjunto Nn más 1, que es una forma distinta de perder la monotonía. Entonces, este conjunto, las funciones son uniformemente acotadas, ¿cierto? Son más chicas que 1, son positivas y menor que 1. Aquí la sucesión no era acotada. Pero de igual manera hay una pérdida de compacidad en el fondo. ¿Sí? Esto es una pérdida de compacidad en el espacio, el espacio de las funciones medibles, porque en este ejemplo la familia se va como corriendo para el lado. Ustedes se fijan. Este 1, 2, este sería F1. Después 2, 3 sería F2. Después 3, 4 sería F3. Se va corriendo para el lado. ¿Cierto? Entonces esta cosa converge a 0 en R. Puntualmente. En R. Y de nuevo, la integral de Fn vale 1, no converge a la integral de f, que es 0, en R. Y aquí de nuevo hay una pérdida de monotonía, ¿cierto? Porque
cuando pasé de F1 a F2, aquí bajé a 0 y aquí subí a 1. Entonces no es monótono. ¿Está bien? Sin embargo, tenemos la siguiente propiedad que es clave, ¿sí? Entonces, sin embargo, podemos aspirar al siguiente lema, que es el lema de Fatou. ¿Ya? Entonces digo, tengo Fn, NN, una familia, una sucesión en L+, sin hipótesis de monotonía. ¿Ya? Pero tiene que ser positiva. Entonces, la integral del liminf de Fn es menor o igual que el liminf, cuando n tiende a infinito, de la integral de la Fn. ¿Ya? A mí me gusta verlo así, esto, Fatou, o así por lo menos lo recuerdo yo. Es siempre más chico minimizar primero y después integrar. ¿Ya? Yo sé que es un liminf, pero voy siguiendo un poco la mnemotecnia. ¿Ya? Es un inf, el límite de un inf, y de hecho se ve en la demostración cómo se hace. ¿Sí? Entonces, si yo achico todo primero y después integro, eso siempre va a ser más chico que integrar y después minimizar, porque aquí en el fondo ya recopilé toda la información, ya la integré. ¿Sí? Ya la integré, tengo toda la masa acumulada aquí. En cambio aquí desvanezco primero. Piensen en una sucesión que se va desvaneciendo. ¿Ya? Aquí desvanecí primero. Y puedo quedarme con 0 y después integro 0, perdí inmediatamente. En cambio aquí integré primero, integré primero, ¿sí? Y entonces a pesar de ir desvaneciéndose, esta cosa puede siempre integrar algo, que es un poco lo que pasó en los ejemplos anteriores. ¿Sí? Fíjense que aquí tomé aquí tomé el liminf. Aquí tomé el liminf. ¿Ya? Y el liminf es más chico que el límite de las integrales. Se ve, ¿no? Ya, entonces, demostración. De hecho, la demostración sigue más o menos ese esquema. Entonces, uno dice, sea K en N, ¿sí? Entonces, para todo J mayor o igual que K, se tiene que el ínfimo de los J mayor o igual que K de FJ de X, puede marear un poco esto, entonces le voy a cambiar un poquito el nombre aquí. Voy a llamarle NFN, ¿sí? Esto es menor o igual que FJ de X, para todo X. ¿Cierto? Porque fíjense, aquí tomé J más grande que K. Y aquí estoy tomando todos los tipos que vienen después de K. Estoy tomando el más chico. En particular, miré porque J es más grande que K. ¿Ya? Entonces puede que este ínfimo sea SFJ, pero como tengo más para elegir, y estoy tomando ínfimo, entonces va a ser más chico. ¿Están de acuerdo, no? O sea, el menor de mis hermanos o hermanas es siempre menor que yo. Porque yo soy parte del grupo. Digamos. Y es menor que cualquiera, de hecho. El menor de mis hermanos es menor que todos. ¿Ok? Ok. Entonces, notar que vamos a llamarle a esto GK de X, ¿cierto? Este está indexado por K. ¿Sí? El N, el índice que después pasa a ser mudo. ¿Sí? Entonces, notar que GK es creciente con K. ¿Cierto? Porque estoy achicando el ínfimo, estoy tomando un conjunto menor, entonces es creciente. Entonces, bueno, entonces, usando monotonía,
la monotonía. Tengo que la integral de GK de X, vuelvo a cuantificar, para todo K, J mayor o igual que K, la integral de GK es menor o igual que la integral de FJ, ¿cierto? Con respecto a d mu, por supuesto. Y por lo tanto, claro, todas estas integrales de FJ son más grandes que esta integral de GK. Para todo J mayor o igual que K. Por lo tanto, la más chica de todas estas no puede ser más chica que esta. Por lo tanto, yo puedo tomar ínfimo. Entonces aquí yo puedo tomar ínfimo en J mayor o igual que K. Entonces se tiene que la integral de GK es menor o igual que el ínfimo de los J mayor o igual que K de la integral de los FJ. ¿Ok? Y ahora tomo límite. El límite existe en K. Entonces, tomando límite, cuando K tiende a infinito, yo concluyo entonces que aquí esto me queda el límite, cuando K tiende a infinito de la GK, ¿cierto? Menor o igual que el liminf, por definición, esto es el liminf de J tendiendo a infinito de la integral de FJ. ¿Cierto? Pero esta familia, la familia GK es monótona. Entonces yo aplico teorema de convergencia monótona. Y el teorema de convergencia monótona me permite pasar al límite, adentro. ¿Sí? Claro, claro, exactamente. Entonces, por convergencia monótona, teorema de convergencia monótona, yo puedo pasar aquí el límite para adentro, grosso modo. Entonces me queda integral del límite, cuando K tiende a infinito, de GK menor o igual que el liminf, cuando J tiende a infinito, de la integral de FJ. Pero GK es el ínfimo, volviendo a la expresión que está aquí, GK es el ínfimo de los Fn para n mayor o igual que K. Entonces aquí esto se transforma en liminf de Fn. Con lo que se concluye el teorema. ¿Ya? Entonces, de nuevo, siempre aquí el paso es decir, minimizo y después integro. Y varios, bueno, paso entre medio, ¿cierto? Teorema de convergencia monótona, incluido. ¿Sí? Pero esa es la idea fuerza. Minimizo y después integro. Y entonces ahí uno se da cuenta de que es más chico minimizar primero y después integrar, que integrar y después minimizar. ¿Ok? ¿Preguntas? Ok. Está buena la mnemotecnia. No lo había pensado Sí. antes. Sí. Claro, bueno, está el límite entre medio, pero es grosso modo eso. Y bueno, bueno, está la versión lim-sup, por supuesto, también. Mm. Es más grande tomar supremo primero y después integrar. Agrando primero, después integro. Entonces eso es más grande. Ya, y bueno, como corolario, ¿ya? Entonces este es, bueno, es análogo al que acabamos de ver, ¿sí? Tengo la versión FATU casi seguramente. Entonces si tengo Fn, NN en L más, y Fn converge a F a ver, claro, mu casi seguramente. Entonces,
la integral de f, que sería ese sería el f, es menor o igual que el liminf, cuando n tiende a infinito, de la integral de la f. De nuevo. Sin condición de monotonía. Y debilitando la hipótesis a mu casi seguramente. ¿Ya? Entonces esta f, ¿sí? Toma el rol del liminf. Ahí. ¿Ya? Y la demostración es lo mismo que esto de acá, que la que hice aquí. Entonces hay que fijarse, hay que ponerle nombre al conjunto donde la cosa no converge. ¿Ya? Y entonces uso fatu, se usa fatu en su versión original, esta, pero en ese conjunto, que es donde esto converge, lim igual lim, entonces lo cambio por f. Ok, continuamos con preguntas. ¿Sí? Tengo una inquietud. Sí. En el lema de Fatou, y al igual que la otra proposición, para cambiar de una condición a una condición casi seguramente, ¿Mm? se supone, por ejemplo, en el caso del lema de Fatou, la sucesión converge monótonamente a F, pero eso ya no me dice que converge casi seguramente. No hay condición de monotonía en fatu. Bueno, Aquí, no me equivoqué, pero condición de convergencia. O sea, lo que digo yo es que si converge, implica que converge casi seguramente, porque en el conjunto donde no lo hace es vacío. no, en fatu original. Sí. Es que lo que pasa es que, claro, aquí no estoy diciendo que la asociación converge. Por eso tengo que tomar liminf aquí. Ah, ¿Cachai? ya. ¿Y abajo Claro. cómo? Y abajo, claro, lo que pasa es que, a ver, ¿cómo explicarlo? Esto no se puede, esto que está aquí, o por lo menos yo no lo veo tan claro, es cómo plantear esto mu casi seguramente. El liminf nomás, eso está definido, Sí. ¿cierto? Entonces, si yo quiero plantear una condición mu casi seguramente, o una versión mu casi seguramente de Fatou, tengo que decir, bueno, esta cosa converge a algo, ¿sí? A Ah, algo, y eso sucede mu casi seguramente, ya. ¿ya? Y entonces, claro, y entonces ahí, en algún momento uso Fatou, ¿sí? Entonces aquí va a haber un liminf, exactamente eso, pero le pongo nombre para poder usar la condición mu casi seguramente, ¿sí? Eso. Esto es una fórmula en el fondo. Grosso modo, esto es una fórmula. Claro, o sea que el lema de Fatou es súper bueno porque me entrega una desigualdad sin pedirle ni una condición, salvo que No, sea medible a la F. no, ustedes no saben cuánto se usa Fatou. Digamos. Bueno, en análisis, por lo menos. Poderoso Fatou. Sí, sí, salva mucho. Salva mucho la plata, digámoslo así. Salva mucho. Porque, claro, es difícil. A veces simplemente no tienen ninguna propiedad de convergencia. Porque, claro, yo aquí puedo tener una sucesión que no converge. Fn puede no converger en ningún punto. ¿Ya? O sea, va más allá de una condición muy casi seguramente. O sea, yo puedo tener una sucesión simplemente acotada, que se comporta, que hace lo que quiere en cada punto. Pero si la sucesión es acotada, el liminf existe. Y entonces yo puedo tener alguna desigualdad que me permita relacionar la integral con el límite de la función. Efectivamente, es muy poderoso. Es un lema muy poderoso. ¿Sí? Ya. Entonces, proposición. Si f está en L más y la integral de f es finita, entonces tenemos que el conjunto donde f es positivo tiene media nula. ¿Cierto? Estoy pensando que f está definido en la recta extendida, así que este conjunto es medible. ¿Okay? Y segundo, el conjunto donde
Si quieren, soy más específico aquí. Son los X tales que, y los X tales que f de X es positivo, es sigma finito. Ya voy a ir medio rápido aquí, para alcanzar. Quería llegar a tener una convergencia dominada, para que llegue. A ver. Ya, entonces, claro, si yo tengo una función que es integrable, una función positiva, siempre estamos en el caso positivo, todavía no pasamos a funciones con signo. Si tengo una función que es integrable, positiva que es integrable, entonces no puede ser infinito en un conjunto de medida positiva. Y inmediatamente eso, tengo un número por infinito, no hay nada que hacer, no hay nada que como la función es positiva, no hay nada que lo contrarreste, ¿cierto? Ya, pues entonces, esbocemos aquí la demostración. Entonces, claro, ¿quién es este conjunto? ¿Quién es este conjunto? Entonces, el conjunto de los X tal que f de X más infinito corresponde a la unión de los n de los X tales que f de X, no, esta es la intersección. La intersección de los f de X tal que f de X mayor que n. ¿Cierto? Que f de X sea infinito significa que soy más grande que cualquier natural. ¿Cierto? Y esta familia, llamémosle E sub n, por supuesto es medible, es decreciente. Es así. ¿Cierto? Porque si f de x es más grande que n más 1, entonces obviamente es más grande que n. Entonces se van conteniendo así. ¿Sí? Midamos esos conjuntos, o estimemos esos conjuntos. Entonces, yo tengo que, tengo lo siguiente. Entonces, voy a tomar la integral sobre en de f. Por supuesto, bueno, es por definición, esto es por definición, la integral de f indicatriz de en, entonces para cada n, por definición, ¿cierto? Y como f es positiva, eso siempre es menor que la integral de f, porque en el complemento de en, esto es 0, y f es positiva. Y esto es finito, por hipótesis. ¿Sí? Ahora, en en, f es más grande que n. Por lo tanto, esto es mayor o igual, ¿cierto?, que la integral de n por n, de mu. Y también de mu. Todo en de mu. ¿Están de acuerdo? Por definición de la f, perdón, de la en. Entonces, de acá, colijo que n por la integral en de mu es menor o igual que la integral de f, que es finita, es un número. 150.000 millones, pero es finito. ¿Ya? Pero la integral de n de mu es la medida de n. Por lo tanto, la medida de en para cada n es menor o igual que, llamémoslo esto es típico argumento, esto le vamos a llamar c, que es un número. Llamémosle c. Es menor o igual que c partido por n. Por lo tanto, la medida de cada uno de estos conjuntos es finita. ¿Ya? Y entonces recuerden que la continuidad de la medida, ya volviendo a nuestros tiempos de Lebesgue y de Tao, ¿cierto?, necesitaba que al menos uno tuviera medida finita. Aquí todos tienen medida finita, así que puedo pasar al límite. Entonces, usando continuidad de la medida, yo tengo que la medida del conjunto donde f es infinito es igual a la medida de la intersección de los E sub n, por definición. Aquí no hay nada de medida, simplemente este conjunto es este conjunto, entonces miden lo mismo, porque la medida es una función. Y esto es el límite, aquí estoy usando la continuidad de la medida, aquí.
esto es igual al límite, cuando n tiende a infinito, de la medida de los E sub n. Pero la medida de los E sub n tiende a 0, cuando n tiende a infinito. Entonces 0, con lo que concluye el resultado, tiene medida nula. ¿Ya? Y bueno, la demostración de 2 es parecida, se las dejo, pero también, ¿quién es el conjunto de los F positivos? En la unión de los F mayor que 1 partido por n, ¿cierto? Entonces la demostración de 2 es análoga, considerando que el conjunto de los F positivos es la unión n en n de los F mayor que 1 partido por n. Entonces se los dejo ahí. Entonces lo único que tienen que demostrar es que cada uno de estos tiene medida finita y es básicamente el argumento que acabo de dar, ¿cierto? Porque que ese conjunto sea sigma finito significa que se puede escribir como unión numerable de conjuntos de medida finita. ¿Sí? ¿Preguntas? Todavía hay que hacer los cálculos. Sí. Ya, entonces ahora lo que vamos a hacer es, acercándonos a LP y etcétera, vamos a partir por el espacio L1, funciones sin signo. ¿Ya? Integración de funciones sin signo. Entonces recordemos que f, en realidad visto como un número, lo va a ver como una función, lo va a escribir como una función, pero esto se desprende de la propiedad análoga para números, se puede escribir como f más menos f menos, ¿cierto? Con f más y f menos positivos, ¿cierto? Ok, entonces para una función, entonces para f de x m mu en R extendido, cualquiera, ¿no? ¿Ya? Antes, L más, recuerden que L más son las funciones que van a parar a cero infinito, esto está en todo R, ¿sí? Decimos que eh, f es integrable si al menos, a ver, para f, la recta extendida, o sin signo en realidad, la expresión, que es la que nos interesa, f de mu, ¿cierto? Tiene sentido si al menos una de las integrales, la integral de f más o la integral de f menos, es finita. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque, en efecto, No sabemos cómo restar infinito. eso, exactamente, ¿cierto? Entonces, en efecto, en tal caso, la integral de f de mu es un número que está en R extendido, ¿cierto? O sea, si este es finito, o sea, si los dos son finitos, ¿sí? A ver, si los dos son finitos, entonces esto no es más que la resta de las dos integrales, ¿cierto? Ahora, si este es finito y este no, entonces la integral es infinito, y si este es finito y este no, entonces la integral es menos infinito, punto. Pero si las dos son infinitos, no tengo chance de definirlo. Así, en general, ¿cierto? No creo que lo alcancemos a ver, pero está el concepto de valor principal de una integral, por ejemplo, en donde uno puede echar a pelear, grosso modo, más infinito y menos infinito, y en el caso en que esas cosas se cancelen,
y queda un residuo, digámoslo así, finito, entonces uno puede definir un integral que corresponde ¿cómo se llama? A lo que llaman el valor principal de una integral. ¿Ya? Pero no vamos a entrar en esos detalles. Entonces, en el caso general, en este caso general, vamos a definir la integral cuando una de esas cantidades es finita, y vamos a decir que la función es integrable si es que las dos son finitas. ¿Ya? Entonces, esto puede estar definido de esta manera, ¿sí? Este numerito está definido, no confundir, que es una cosa que yo también me confundía. Esto puede estar definido, está definido cuando al menos una de estas es finita. ¿Cierto? Ya, y diremos, dentro de ese contexto, y diremos que f es integrable si ambas son finitas. ¿Ya? Y en tal caso, la integral de f se definirá como la resta de los valores, ¿cierto? Y esto está en R, no en R extendido. ¿Sí? ¿Ya? Entonces es fácil ver que f es integrable sí y solo sí módulo de f como función en L+ es integrable. ¿Por qué? Porque, bueno, esto sale simplemente del hecho de que el módulo de f no es más que f más f menos. ¿Sí? Y en tal caso, como estas dos integrales son finitas, entonces estas son finitas y definen la integrabilidad en L+, simplemente. ¿Sí? Entonces, al conjunto de funciones f de x, voy a recitar todo el poema, f de m mu en R+, integrables, en el sentido anterior, ¿cierto? Lo denotamos por como L1. ¿Ya? Y bueno, este L1 también lo puedo especificar con todo su apellido, ¿cierto? O sea, esto es lo mismo que L1 de X, ¿cierto? Cuando está... O sea, se entiende el contexto, ¿cierto? O L1 de X mu, ¿cierto? O LX de M mu, etcétera, etcétera, ¿cierto? Uno puede especificar cuando se combinan espacios, etcétera, o tomo uno subconjunto del otro. Hay que tener cuidado, pero en el contexto general, L1 voy a llamar L1, L1 de X, L1 de X mu o L1 de mu, etcétera, ¿cierto? ¿Sí? Dependiendo del contexto. ¿Ya? Entonces, es fácil ver que L1 es un espacio vectorial. Hmm. Claro. Y el operador integral es una función lineal. ¿Cómo se prueba eso? Bueno, es fácil, porque uno dice, bueno, si yo tengo que f y g son integrables, significa que f más y f menos, ¿cierto? Si yo digo f está en L1 y g está en L1, entonces f más y f menos, ¿cierto?
integran, y G más y G menos integran, como función en L más, cada una, ¿cierto? Entonces yo tengo que F más G, ¿sí? O F más, perdón, F, claro, F, F más, a ver, ¿cómo es esta cosa? Claro, esto lo escribo como F más menos F menos más G más menos G menos, ¿cierto? Ujú. Claro, y quiero ver que esto está, o sea, si esto, quiero ver que esto integra. Mm, Pero, a ver, si F está en L1, entonces F más y F menos es finita, ¿cierto? Sí, sí, Por ende, la resta entre ellas es finita también. claro. Y lo mismo con la G. Mm, Pero no me sería mejor sumar F más con G más menos, paréntesis, F menos más G menos, para dejarlo como diferencia. Quiero dejar todo positivo, en el fondo. Si esto yo le llamo H, estoy mirando fuera. ¿Sí? Entonces H más menos H menos es lo mismo que F más menos F menos más G más menos G menos. Entonces tengo que H más menos F menos, perdón, más F menos más G menos es igual a H menos más F más G más. ¿Cierto? Y ahora todo está en L más, en el fondo. Todo está en L más. Entonces en L más, fa, fa, fa. Y fa, fa, fa. Y esto finito, 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 finito. Eh, y entonces, ¿cómo deduzco que este finito y este también? Mm, mm. No, creo que estoy confundiendo, porque yo quiero probar que F más G. Y pues, quizás hay que trabajar por nivel, porque ya estamos en L+. Quizás escribir cada una de estas como estas sumas de funciones simples. No, yo creo que esta, a ver, quiero probar creo que estoy confundiendo las cosas. Quiero probar que esta cosa es un espacio vectorial, ¿cierto? Quiero probar que esto es finito, claro, y ahí se acaba, porque esto es menor o igual que esto, por desigualdad triangular, ¿sí? Mm. Claro, es que, claro, como F está en L1 y G está en L1, entonces F y G son integrables como función en L+. Por lo tanto, el conjunto donde esto es infinito
y el conjunto donde esto es infinito tiene medida nula. ¿Cierto? Por lo tanto, donde esto es más o menos infinito tiene medida nula. ¿Cierto? Porque el conjunto donde esto es infinito y esto es infinito, es decir, donde f es más o menos infinito y donde g es más o menos infinito, tiene medida nula. Así que esta suma es más o menos infinito en un conjunto de medida nula. Así que saco del juego ese conjunto y por desigualdad triangular tengo esa desigualdad. ¿Cierto? Ahora esto como funciona en L+, por monotonía, satisface esto. Y esto es finito. Así que esto es finito. Así que la suma, y después por la razón análoga, ponderación por escalar aquí con un alfa y con un beta, cumple lo mismo y entonces es un espacio vectorial. Ahora, la aditividad es lo que voy a hacer, lo que se hace aquí. ¿Ya? Retomamos eso el viernes. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Ya? Sí, ahí hay que tener un poco... Hay que soltar la mano. Sí, eso. Sentarse a trabajar. Hay que tener cuidado la parte donde la F explota. Eso. La F. Pero por eso partí la clase hoy con esto de mu casi seguramente, porque en realidad uno lo saca del juego, gracias a... Que uno está tentado a aplicar desigualdad triangular en la F, con la F más y F menos. Claro, pero ese malabarismo, digámoslo así, quizás un poco insolente ese malabarismo, pero ese tratamiento viene dado por esto, finalmente, si ustedes se dan cuenta. Más sacar del juego lo que tiene medida nula en la integral, que la integral no lo ve. Y todo es gracias a que tenemos la convención de que 0 por infinito es 0. ¿Cierto? Esa es la convención en la recta extendida. ¿Sí? Pero, profe, Sí. tengo una duda. Se supone que la función va de un espacio X a R barra, ¿cierto? Sí. Y esa función se separa como una recta. Sí. Entonces, si está bien definida en el R extendido, no debería cumplirse o sea, nunca debiera darse el caso de que tengo infinito menos infinito. Como consecuencia de que se escriba así, ¿no? Buena pregunta. O sea, si f en un punto f más vale infinito, entonces f menos en ese mismo punto no debiera valer infinito. No, es que como está la recta extendida, esto es una función. Entonces, en un punto X vale algo. Vale o más infinito o vale menos infinito. Ya. De antes, ¿cierto? F de X es un número en la recta extendida. Sí. Si f de X es más infinito, entonces f más es más infinito y f menos es 0. Y si f es menos infinito, entonces f más es 0 y f menos es menos infinito. Perdón, más infinito. Porque también tenemos la convención de que menos más infinito es menos infinito. O menos 1 por esto. No creo que sea necesario que sea 0, podría ser 1 o cualquier número No, finito. porque digamos gráficamente la división f más f menos. Sí, Imagínate que esta es la f. Entonces f más es esto. sí, por definición de la... Y f menos es esto. Claro, tienes razón. Entonces, como la resto, ahí la cambio de signo y al sumar obtengo eso. Pero f Claro. vale algo en X. Vale o más o menos infinito. Y no sucede esto que tú dices. Pero es una buena pregunta. Sí. O sea, f está antes que todo. Y yo la dividí como f más menos f menos. Y f determina el valor de f más y f menos. Mediante esta fórmula. Y no es que f sea producto de f más y f menos. F está antes que todo. F está antes. ¿Sí? ¿Está bien, Marco? Sí.
Ya, redondeamos el viernes entre los tres. A ver si llega Eric también. Ya, nos vemos.